¿Alguna vez imaginaste intentar sobrevivir a un solo invierno medieval durmiendo sobre paja húmeda, envuelto en ropa tan gastada que casi no protege del frío cortante? El viento atraviesa las grietas de las paredes de madera y cada soplo parece un aviso de que la noche solo va a empeorar. Te despiertas con las manos rígidas, los pies doloridos y el estómago vacío, y antes de que salga el sol, ya tienes que caminar descalzo por el barro helado hasta los campos donde trabajarás todo el día, no para enriquecer a tu familia, sino para cumplir obligaciones que te mantienen atrapado en una vida que nunca mejora. En la Edad Media, ser pobre no era solo tener poco, era vivir en un sistema donde todo, la comida, el refugio, el trabajo y hasta las posibilidades de futuro, ya estaba decidido antes de que nacieras. No había ascenso, no había elección, solo había supervivencia, día tras día. Y esto es apenas el comienzo. Existían niveles de pobreza tan profundos que convertían a las personas en sombras de sí mismas. Niños que crecían sin saber lo que era sentirse saciados. Familias que dependían de la suerte del clima para no pasar meses enteros con hambre. Y lo más difícil de aceptar es que todo eso era visto como algo normal y necesario para la sociedad de la época. ¿Estás listo para descubrir cómo era realmente vivir atrapado en la dura e inmutable realidad de la pobreza medieval? La Edad Media no fue un periodo de oportunidades iguales. La sociedad estaba dividida en capas rígidas, y el lugar de cada persona se definía al nacer. Si llegabas al mundo como hijo de campesinos, casi no existía posibilidad de vivir algo diferente. Era una realidad aceptada como parte del orden natural, reforzada por las leyes y por las creencias religiosas. Cerca del 90% de la población medieval vivía en pobreza constante. Trabajaban desde muy pequeños, realizando tareas extenuantes que consumían toda la energía del cuerpo. Cultivaban alimentos, cuidaban la tierra y sostenían a los grandes señores, pero recibían solo lo mínimo para seguir vivos. Muchas veces, ni eso era suficiente. Las casas eran frágiles, el frío intenso y la alimentación simple e insuficiente. La expectativa de vida reflejaba esa dureza. Sobrevivir a la infancia ya era un reto. Y aun si lo lograbas, enfermedades, accidentes y la falta de cuidados hacían que muchos no alcanzaran la edad que hoy consideraríamos adulta. Cada invierno era una prueba, cada cosecha una cuestión de vida o muerte. Pero lo más impactante no era solo la lucha física, era la sensación de que no había salida. La falta de movilidad social creaba generaciones que heredaban las mismas dificultades, las mismas limitaciones y los mismos miedos. La esperanza era un recurso tan raro como la comida. Ahora que entendemos el escenario, vamos a entrar en el día a día de quienes vivían esta realidad, cada día, cada generación. Imagina una aldea aislada en las llanuras de la Inglaterra medieval, donde el cielo nublado casi nunca muestra el sol. Las casas de los pobres estaban hechas de madera, barro y paja en construcciones simples, que apenas protegían de la humedad y del viento. El interior era reducido en un solo espacio. Servía para dormir, cocinar y guardar los pocos objetos de la familia. A veces, animales pequeños compartían el lugar para conservar calor durante las noches heladas. El olor constante a humo, tierra húmeda y trabajo acumulado llenaba el ambiente. Familias enteras vivían amontonadas, enfrentando días repetitivos y duros. La rutina empezaba antes del amanecer. Hombres, mujeres y niños salían a trabajar en el campo, con el estómago vacío, o con un simple pedazo de pan. Caminaban sobre terreno helado, muchas veces sin calzado, porque los zapatos eran un lujo. El trabajo en las tierras del señor feudal exigía esfuerzo continuo, preparar la tierra, plantar, cosechar y realizar tareas manuales largas y pesadas. Las herramientas eran rudimentarias y causaban desgaste rápido. A los 20 años, muchos ya tenían marcas de una vida de esfuerzo constante. La mayor parte del trabajo no era para beneficio propio, sino para el señor feudal. La corvia, un tipo de trabajo obligatorio, demandaba varios días de la semana sin recibir nada a cambio. Solo después podían atender pequeñas parcelas propias, donde cultivaban lo poco que les permitían. Impuestos y obligaciones religiosas consumían buena parte de lo que producían, y en años de malas cosechas, las familias enfrentaban escasez extrema sin ningún tipo de ayuda. La alimentación era limitada. El pan simple era la base de todo. Sopas ralas, vegetales de raíz y gachas completaban las comidas. La carne era rara, reservada para festividades.
Cazar sin permiso era ilegal, y pescar también podía requerir autorización. Cuando las cosechas fallaban, muchos sobrevivían con porciones mínimas. El objetivo no era comer bien, sino comer lo suficiente para seguir trabajando. El invierno era la estación más dura. Las casas permitían poca protección contra el frío, y la leña no siempre alcanzaba. Dormían juntos para conservar calor, usando ropa remendada durante años. Enfermedades respiratorias eran comunes y difíciles de tratar. La combinación de frío, poca comida y falta de recursos hacía que cada noche fuera incierta. Aún así, la vida continuaba. No había otra opción que resistir. El sistema feudal era rígido y casi todo estaba vinculado a la tierra. Los campesinos no eran dueños de su destino en sus casas, sus campos y hasta parte de su tiempo pertenecían al señor local. Cambiar de aldea, de trabajo o de función no era sencillo y a veces ni siquiera permitido. La vida seguía un ciclo limitado. Para la mayoría, no existía la idea de ascender socialmente. Cada persona ocupaba un lugar visto como natural. Además del trabajo obligatorio, había muchas tasas que hacían la vida aún más difícil. User el molino, hornear pan en el horno comunal, cruzar ciertas puentes o hasta realizar ceremonias familiares podía requerir pago. Incluso en momentos delicados, como la muerte de un familiar, había obligaciones económicas. Todo esto reducía el poco recurso que las familias conseguían juntar. La ley casi siempre favorecía a los señores, dejando a los pobres sin posibilidad de protesta. La iglesia también tenía un papel importante. Además del diezmo, existían pagos relacionados con bautismos, bodas, funerales y misas especiales. Aunque vivieran con poco, las familias se sentían obligadas a cumplir estos compromisos, porque creían que afectaban su vida espiritual. Al mismo tiempo, muchos líderes religiosos vivían con más comodidad que sus seguidores. Era una desigualdad aceptada como parte de la voluntad divina. El trabajo era constante. La idea de descanso casi no existía durante la Mayo. Era parte del año agrícola. Hombres, mujeres y niños se enfrentaban largas jornadas, con herramientas simples y condiciones impredecibles. Aún así, el esfuerzo rara vez traía recompensas. No era falta de dedicación, era un sistema que impedía avanzar. Y cuando alguien enfermaba, la situación se volvía crítica. Una lesión seria podía significar hambre para toda la familia. Sin médicos accesibles y sin apoyo estatal, cada dificultad debía resolverse con lo que la propia familia podía ofrecer. Los ancianos dependían totalmente de los parientes. La vida era un esfuerzo colectivo frágil. En una aldea francesa del siglo XIV vivía una familia campesina, Ampierre, Eley y sus 4 hijos. Su pequeña cabaña dependía por completo del trabajo en los campos del señor. La rutina era agotadora. Cuando un año de lluvias intensas destruyó las cosechas, la familia entró en crisis. Aunque la producción fuera baja, los impuestos seguían iguales. La comida empezó a faltar y tuvieron que racionar todo. El invierno posterior fue especialmente duro, lleno de incertidumbre y miedo. En épocas de escasez extrema, las comunidades debían tomar decisiones difíciles. Muchas veces se priorizaba a quienes podían trabajar, esperando asegurar la próxima cosecha. Niños y ancianos eran los más vulnerables. En casos desesperados, algunos enviaban hijos a otras casas con más recursos. Eran decisiones dolorosas, tomadas porque no había alternativas reales. Las enfermedades golpeaban aún más fuerte. La mala alimentación debilitaba el cuerpo. Un simple resfriado podía volverse grave. La peste, cuando llegó, devastó a los pobres que vivían hacinados y sin higiene. Los conocimientos médicos eran limitados y costosos. La mayoría dependía de remedios tradicionales que no siempre funcionaban. Las guerras también traían destrucción. Tropas que pasaban por regiones rurales consumían recursos, destruían campos y se llevaban animales. Muchas aldeas debían empezar de cero después de un conflicto. Cada guerra traía miedo e inestabilidad. La vida de los pobres era marcada por la falta de opciones. Su futuro estaba prácticamente decidido. Sueños personales casi no tenían espacio en un mundo donde todos los esfuerzos se destinaban a sobrevivir un día más. Vivir en pobreza extrema desde el nacimiento moldeaba la identidad. La mayoría crecía creyendo que su papel era trabajar y sobrevivir, sin educación ni contacto con otras realidades. Sus posibilidades parecían limitadas al entorno inmediato. La iglesia reforzaba la idea de aceptar el lugar que Dios les había dado. Esto generaba resignación. Muchos creían que las dificultades eran parte natural de su vida.
La sociedad veía la desigualdad como algo normal. La posición de cada persona reflejaba su destino o su nacimiento. Por eso, la pobreza no se veía como un problema a resolver, sino como una parte necesaria del sistema. Los derechos de los campesinos eran mínimos, y en tiempos de crisis, casi nadie los ayudaba. La falta de comida, de cuidados y de higiene dejaba marcas permanentes. Los niños crecían con problemas de desarrollo, los adultos vivían con dolores crónicos y desgaste físico. En un mundo sin medicina avanzada, enfermedades simples podían ser devastadoras. La fragilidad física afectaba la capacidad de trabajar, creando un ciclo que se repetía generación tras generación. El ciclo de pobreza se mantenía por muchos factores: son falta de educación, ausencia de derechos, un sistema económico diseñado para beneficiar solo a la élite y la incapacidad de ahorrar recursos. Incluso en años buenos, cualquier imprevisto podía destruir todo. La mayoría de las familias nunca tenía oportunidades reales de mejorar. Con el tiempo, ese sufrimiento colectivo se volvió parte del día a día. La sociedad aceptó que unos tuvieran siempre menos, mientras otros tuvieran siempre más. Esa mentalidad se mantuvo durante siglos. Si volvemos a la pregunta del inicio, ¿ser pobre en la Edad Media era realmente una sentencia inevitable? La respuesta es sí, no solo por la falta de recursos, sino por la forma en que la sociedad estaba organizada. La pobreza no se veía como un problema, sino como parte natural del sistema que sostenía castillos, tierras e instituciones. Quien nacía campesino, vivía como campesino y moría como campesino. La expectativa de vida corta, el trabajo constante y la falta de apoyo hacían que sobrevivir fuera, por sí solo, un logro. No era solo escasez material, era la ausencia total de posibilidades. Aún así, millones de personas vivieron, amaron, trabajaron y formaron comunidades enteras dentro de esa realidad. Entender este mundo nos ayuda a ver cómo sistemas desiguales pueden mantenerse cuando la sociedad los acepta como naturales. Y también nos recuerda cuánto ha cambiado la vida moderna. Si llegaste hasta aquí, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que podrías sobrevivir un mes o incluso una semana en la vida de un campesino medieval? Y claro, si quieres seguir explorando los misterios y las sombras ocultas de la Edad Media, suscríbete al canal. Hasta la próxima gran historia.